Es un placer y un honor compartir con Paulina y con todas y todos ustedes. Buenas tardes, me sumo al saludo. Eh, Justamente es un tema que venimos trabajando, les recuerdo a todas y a todos. Llevamos ya varios seminarios, varias sesiones, varias clases trabajando el concepto de los BRICS. Primero el concepto, el alcance, las dinámicas, luego estuvimos mirando el comercio y los aspectos estadísticos de los BRICS en relación al mundo, el comercio interno, intrabloque y el resto del mundo. Y ahora vamos a estar profundizando principalmente en un encare muy importante al pensar en los BRICS como alternativa, como dinámica, ¿sí? Y es diferentes aspectos y puntos que son muy relevantes de esta alianza. Recordemos que no es una organización internacional clásica. Y justamente nos vamos a centrar en los desafíos globales. Aclaro que son los globales, es decir, esos desafíos que impactan en el globo, en el mundo entero, que son un flagelo. Y lo que vamos a analizar especialmente es cómo los BRICS están gestionando esos desafíos. No los desafíos internos. Eso es algo que vamos a ver en la siguiente clase con dinámicas comerciales y desafíos, desafíos internos y desafíos de el bloque. En ese sentido, también vamos a estar viendo las alianzas. Principalmente vamos a ver lo que son las alianzas externas, porque en las dinámicas comerciales vamos a estar analizando mucho de las, y ya estuvimos viendo, parte de lo que son las alianzas internas, las alianzas intrabloque y cómo está funcionando en la dinámica de los BRICS más. Recordemos que estamos analizando BRICS más, es decir, ya con las incorporaciones de los nuevos países después del 2023. Y por último, la idea es algunos escenarios propositivos orientados a ir definiendo la geopolítica en torno al bloque. Esto no lo vamos a profundizar mucho por temas de tiempo, pero sí lo vamos a seguir haciendo en las próximas clases. Bueno, importante recordar algo que venimos viendo, pero que es importante tener en cuenta, justamente, es que los BRICS y los BRICS más no son una organización internacional clásica, no son un proceso de integración regional clásico de base económica, por ejemplo, no son un formato, un modelo intergubernamental o supranacional con proceso de integración, sino que justamente son una suerte, ya les he dicho que en realidad tiene características distintivas, sui generis, en materia de poderlo considerar como una suerte de alianza estratégica. En ese sentido, funciona en foros, en cumbres, tiene una flexibilidad mayor, tiene otro sistema de incorporación y de participación, mucho más selectivo, mucho más flexible, y eso, como decíamos ya en la clase anterior, puede ser una potencialidad, una fortaleza o incluso una debilidad. Eso en la próxima clase, cuando analicemos los desafíos internos, vamos a hacer hincapié en ese punto. Me importa que tengan en cuenta justamente el impacto, la dimensión de los BRICS. ¿Por qué hace 20 años no hablábamos de los BRICS? Si bien ya existían, recuerden que tenemos los BRIC sin S hasta el 2010, donde se incorpora Sudáfrica, y a partir del 2023 empezamos a tener los BRICS más. En ese sentido, no lo hacíamos hace tanto tiempo porque no tenía el impacto, la envergadura, el tamaño, el nivel de gravitación que tiene actualmente, las dinámicas, tanto internas como en su relacionamiento, en lo que se ha llamado esa suerte de tres esferas, lo interno del bloque, lo que circunda el bloque, esa característica de estados entre aliados, satélites o de cooperación, mejor dicho, y también los externos, diametralmente externos al bloque, que serían esa suerte de oposición al bloque, que normalmente son los países de alta gravitación, los países que componen buena parte de lo que es el poder global occidental actual o contemporáneo. En este sentido, justamente ya hemos visto y hemos presentado algunos datos, algunos hechos, pero también algunos intereses, sobre todo orientados a presentar a los BRICS o presentarse a sí mismos los BRICS como una alternativa al orden internacional tradicional.
El propuesto desde la gobernanza internacional, contemporánea y con países potencia de alta gravitación, como les decía, como puede ser Estados Unidos o una organización supranacional como es la Unión Europea. Es decir, los BRICS, más que decir queremos todo o planteamos un cambio radical, diametral de las dinámicas actuales, un cambio significativo o profundo en materia de relaciones internacionales, la dinámica normalmente es poder leerlo como una alternativa o como un contrapeso. Es decir, generar una suerte de equilibrio, una suerte de balance en donde no existe un único hegemón. De ahí que solemos decir que su principal propuesta se orienta hacia la multipolaridad, la cual justamente como dinámica básica o dinámica potenciada, una multipolaridad que algunos autores han llamado genuina o multipolaridad lateral, efectiva, más horizontal que la simple conjunción de gravitaciones y el choque constante en rivalidad y competencia, sino que justamente esa multipolaridad por parte de los BRICS generaría una compensación en equilibrio, en intereses, en colisión en tensiones incluso, con otros núcleos de poder o de gravitación, como solemos decir en las relaciones internacionales. Esto viene de la mano, además, y por eso en parte leemos esa multipolaridad distinta desde la geopolítica, con la potenciación, con incentivar la participación, el acceso y la representación en materia de lo que se llama cooperación sur-sur. De ahí que justamente los BRICS, como potencias regionales principalmente representadas de las zonas periféricas o de los sures globales, si bien no todos, Rusia no está en el sur, pero igualmente tiene dinámicas de representación de lo que serían las zonas periféricas, justamente lleva a verse un elemento de dar voz, accesibilidad, representación, participación, acceso a lo que se ha conformado como el concepto del sur global. No significa que todos los países del sur estén, ni mucho menos, pero sí que es verdad que varias de las potencias, y especialmente potencias regionales, regiones específicamente muchas del sur, se ven representadas y se ven por ende involucradas o vinculadas con este fenómeno, con esta alianza de los BRICS. En este sentido es importante priorizar algo que ya vimos en términos de prioridad, en términos de principios rectores. Una de las características que aúna y comparte en consenso dentro de las dinámicas de los BRICS es la soberanía nacional y el principio de no injerencia. Esto claramente lo diferencia, lo separa de cuestiones más colectivas, como lo veríamos en Naciones Unidas o lo veríamos en otras organizaciones. Estamos hablando, puede ser la OMC, puede ser organismos internacionales, organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, pueden ser incluso organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos o la Liga Árabe u otros. En este sentido, ¿por qué? Porque el concepto colectivista, el concepto de la entidad en sí misma, los BRICS, de hecho, cuando hablamos, no hablamos de los BRICS como una entidad. Yo no hablo de los BRICS como si fuera la ONU o como si fuera la OMC, como una entelequia propia con su propia voluntad, sino que es la conjunción de voluntades y la participación conjunta o no tanto, puede ser de distinto grado de participación, de ahí la flexibilidad de los distintos Estados miembros. Ahí entra la diferencia con el concepto, el paradigma clásico de las organizaciones internacionales, que no solo era la voluntad de todos sus miembros, sino la propia dinámica de la propia organización. Y esto justamente se vincula también con las diferencias importantes que tienen los BRICS entre ellos. Estamos hablando a nivel democrático, estamos hablando a nivel de representación, a nivel de idioma, a nivel de distintas regiones del mundo, por sus propias dinámicas ha llevado justamente a tener contextos, coyunturas, situaciones muy diferentes entre ellos, lo que se llama la heterogeneidad interna, los países son muy diferentes. Es un tema muy complejo, esto sigue en duda de si se trata de una potencialidad, una ventaja que le da mayor flexibilidad o viceversa, si se trata de una debilidad, lo cual lo va a llevar a una descoordinación y a una ineficacia dentro del bloque. Esto es muy importante porque justamente se diferencia o nos lleva a distinguir
entre los procesos de integración clásicos, las organizaciones regionales, por ejemplo, como puede ser la Unión Europea o como pueden ser por ejemplo, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, frente a la dinámica de los BRICS, los cuales no tienen como prioridad un proceso de integración profundo con dinámicas de cesión de derechos, o sea, digo, de poderes etáticos dentro de la dinámica, ni tampoco lo que viene siendo la estandarización o uniformización de normas, regulaciones, etcétera. Sí hay patrones de cooperación muy potentes, muy intensivos, intencionales al menos, pero es verdad que no se orienta hacia una visión común, constante, ni mucho menos, porque justamente eso es uno de los elementos que se ha pasado a criticar dentro de los procesos clásicos, de los procesos de integración clásicos y las organizaciones internacionales clásicas, y que justamente han llevado a el famoso anquilosamiento, a la burocracia excesiva, al enlentecimiento, a la falta de eficacia, etcétera. Justamente por su capacidad de incidencia, de impacto, depende de cómo logren coordinar sus políticas comunes y especialmente en la comparación y contraste con los modelos tradicionales. Esto es la introducción, ¿por qué? Porque tenemos que volver a recordar que los BRICS no son iguales a los formatos clásicos, ni tampoco tienen, es decir, otros formatos más de foros comunes o de cumbres, como hemos visto en distintas subtemáticas, como podría ser el G20 o el G7, o como podrían ser incluso algunos otros representaciones, como podrían ser en materia de medio ambiente o en temáticas específicas no tienen el nivel de participación y las dinámicas ni la profundidad que tienen los BRICS. Y viceversa, los que sí podrían parecerse en alcance no son simplemente un foro, una cumbre, sino justamente son una organización. Entonces ahí es donde los BRICS presentan una alternativa, al menos una diferencia frente a los modelos clásicos. Es imperioso justamente analizarlo cómo los BRICS gestionan, coordinan y toman medidas. Porque podemos hablar de, bueno, los BRICS son el 40% de la población mundial, el 30% de la economía mundial, el 37% del comercio, el 20% de... Los números ya los hemos visto, los estuvimos viendo anteriormente en materia de comercio y en materia de participación. Pero más allá de los números, hay una característica importante cuando uno se plantea como una propuesta alternativa. Cuando uno dice, bueno, soy diferente, vengo a cambiar las cosas o al menos planteo reformas estructurales, sistémicas de la comunidad internacional y de la gobernanza global y de las relaciones internacionales. En ese sentido, lo importante aquí o un punto muy importante que representa esa crisis en la que estamos o ese periodo de transición de cuestionamiento profundo y de crítica al modelo clásico de organismos internacionales y de la cooperación internacional, justamente viene de la mano de los llamados desafíos globales. Ahora los vamos a ir viendo uno por uno, pero lo importante aquí es para analizar la validez o la trascendencia o la eficacia o la posible al menos la posible postura en materia de posible alternativa, al menos en ese contrapeso entre potencias o entre niveles de gravitación geopolítica y geoestratégica, para ver esa validez de los BRICS, yo en lo particular considero que es muy importante ver qué capacidad tienen para gestionar lo que es necesario gestionar. En este caso, los desafíos globales. Gestionar, coordinar, tomar medidas, tomar decisiones, actuar en relación a eso justamente en el caso de los desafíos globales. Es esencial recordar una característica clave de los BRICS y es justamente esa heterogeneidad interna, su accionar coordinado y a la vez flexible en materia de consenso. Vamos a ver incluso lo vamos a ver mucho en este caso de los desafíos globales, donde hay países donde participan mucho, tienen una postura muy clara, y hay otros países, otros miembros que no participan o que no les importa, o incluso que tienen una postura opuesta. Eso no hace que los BRICS se quiebren o se rompan. La falta de consenso o la falta de participación total no hace al
freno de los BRICS en la toma de medidas, de decisiones, justamente porque no deja de ser una suerte de conjunción y de alianza donde se aunan, se mezclan o se incorporan las distintas participaciones individuales de cada una de las políticas exteriores. En ese sentido es donde vemos mayor flexibilidad, mayor capacidad e incluso mayor nivel de reacción. Quizás supongamos en el tema medioambiental hay muchísima importancia por parte de un país y por otro no tanta. Y eso en realidad termina siendo, o al parecer podría ser, una potencialidad. Lo vamos a estar analizando, pero justamente esa propia heterogeneidad, si bien no sabemos si es buena o mala, están las dos posturas, tenemos autores que la ven de las dos formas. Es verdad que sí hay algo que es cierto, es diferente. Es diferente a la mayoría de lo que ya hay y a lo que ya está en crisis, a lo que ya está en cuestionamiento. Entonces, esa propia flexibilidad no deja de ser al menos una innovación en las dinámicas de estos entes o sujetos relevantes de las relaciones internacionales. Como ya vimos anteriormente, el sistema de organismos, y me parece que es algo muy importante, e incluso hablo del sistema de organismos de Naciones Unidas y hablo de los casos de las propuestas mundo, Objetivos del Milenio, Agenda 2030, etcétera, es importante tener en cuenta justamente de que están en una suerte de crisis, en una suerte de transición, en un cuestionamiento, en una crítica profunda justamente sobre su eficacia, su eficiencia, su trascendencia, demostrando justamente procesos de mucha burocratización, de inoperancia, de falta de impacto, de incapacidad a la hora de tomar medidas, contramedidas sobre varios de los temas que son desafíos globales, como ya algunos ya analizamos en clases anteriores, como es el caso de la ciberdelincuencia y su contracara a la ciberseguridad, la guerra, las tensiones, las escaladas de conflictos armados, algo que no es nuevo y de hecho cada día lo vemos con mayor intensidad, la pobreza, el hambre, etcétera. Varios de los mandatos esenciales, la paz, la seguridad colectiva, la desigualdad, etcétera, son mandatos directos de la Carta de Naciones Unidas y de las declaraciones de derechos humanos, a pesar de lo cual la propia Naciones Unidas y los propios organismos de las distintas regiones, etcétera, y organismos globales no están demostrando la capacidad de poder gestionarlos, ni tampoco poder tomar medidas eficientes para al menos disminuir, atemperar sus impactos. En ese sentido y en esa coyuntura en la que nos encontramos es que vamos a analizar las medidas que vienen tomando los BRICS y que van incorporando en relación a los diferentes desafíos globales. Como les adelantaba, el caso de la ciberdelincuencia y la ciberseguridad es uno de los desafíos importantes. No nos olvidemos que no solo es un simple hackeo o algo pequeño, sino que puede impactar en el sector comercial, en el sector empresarial, pero también en lo que se llaman infraestructuras estratégicas, dejar apagado, quitar la electricidad a un país, afectar puertos, logística, dinámicas lo cual lleva realmente a la desestabilización de un país, incorporado incluso en las técnicas de lo que se llama los mecanismos y las medidas de las guerras híbridas. Entonces resulta muy importante y muy relevante justamente ver cuáles son las posiciones, pero tenemos posiciones diferentes. Por un lado, tenemos la posición de China y Rusia, que normalmente proponen un marco de soberanía digital donde la gestión de la ciberdelincuencia y ciberseguridad se debe centrar también en el acceso a la tecnología y en materia de cuestión cibernética, se debe centrar principalmente desde la perspectiva de cada país, potenciando la soberanía digital, mayor autonomía y justamente desvinculación de modelos clásicos, de empresas tradicionalmente relevantes del sector, generando justamente mayor autonomía, menor vínculos con, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. En este sentido, justamente lo que terminan defendiendo es la creación de sistemas propios de control y de gobernanza, como es el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái, con protocolos conjuntos. Sí hay una cooperación, importante recalcarlo, pero principalmente hace a aumentar las fortalezas de cada país en desvinculación una bastante directa respecto de
algunos de los epicentros y puntos clave en la innovación y la incorporación de cibertecnología. En este sentido, vemos otros ejemplos, como es el caso de la India o de Brasil, que no están en la misma línea que China y Rusia, los cuales justamente se muestran más moderados en materia de desvinculación. Lo vamos a ver en futuras clases, como es el caso de India con Quad o de Brasil con siendo claramente un área de influencia muy importante de Estados Unidos. Justamente lo que van a hacer es ser más moderados en la desvinculación directa, pero sí que se van a inclinar justamente a mantener una cooperación en materia de ciberseguridad con Occidente, pero con un matiz innovador. Este es reducir, buscar todos los mecanismos posibles para reducir el grado de dependencia tecnológica, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Un ejemplo en materia de la gestión de este desafío global justamente es la creación de los foros de intercambio y la colaboración mutua, como es el caso de que es una de las líneas de acción, de actividad dentro de los BRICS, vamos a ver varias. Una es el BRICS Working Group, el grupo de trabajo on ICTs and Cybersecurity. Este grupo de trabajo en materia de BRICS muestra justamente esos puntos de interacción. Si bien una de las debilidades, lo vamos a ver en la próxima clase de desafío interno, es la falta de institucionalización, eso no quita a que justamente se ha flexibilizado mucho la cooperación, no desde lo que se llama cooperación de cumbre o de altas esferas, sino hacerlo a través de grupos de trabajo, grupos técnicos, cooperación y coordinación a menor, más que escala, a alto nivel de especialización, con expertos y con dinámicas concretas e incluso autoridades con capacidad para tomar decisiones en esa área. Mucho centrado en el intercambio de información, saber técnico, capacidades, infraestructura, etcétera. Entonces, en este sentido, vemos que al menos se están tomando medidas y hay una propuesta de de cierta dependencia, pero al menos un aumento profundo de autonomía. Como vemos, no hay una única postura para gestionar el desafío, pero sí sabemos tres cosas. Los BRICS reconocen este desafío, tienen medidas conjuntas y también, por supuesto, individuales de cada miembro frente a este desafío, y además vemos elementos que potencian a los distintos miembros en materia de cooperación y de intercambio. Esto puede presentar justamente una postura diferente a muchas de las posturas que se han venido tomando en ciberseguridad desde organismos internacionales globales, a nivel global o mundial, y también cierta flexibilidad ante nuevas tecnologías, nuevas amenazas, que justamente podrían adaptarse desde este nuevo planteo de abordaje en materia de contramedidas a estos desafíos. En materia de cambio climático, nuevamente, como les digo, hablamos de una alianza, pero no es una alianza única con una sola visión o con una sola propuesta. No hay una sola postura. De vuelta tenemos posiciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de cambio climático, no todos los países están en la misma coyuntura, en el mismo contexto, o se presentan o se ven con las mismas motivaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Algo que fue típico dentro de, tanto en la Agenda 2030 como también en las organizaciones de Naciones Unidas, veíamos el doble discurso. Países que decían estar a favor de la incorporación de nuevas medidas, por ejemplo, en reducción de gases de efecto invernadero o en reducción de la contaminación, pero por otro lado tenían una agenda comercial, una agenda en materia productiva, con una matriz productiva de altísima contaminación. En este caso, aquí no se niegan esas características de que hay agendas, y justamente por la flexibilidad de poder plantear más de un interés o más de una dinámica, es que vemos las diferentes posiciones. Por un lado, por ejemplo, tenemos a Brasil, ¿sí? Que defiende justamente el Acuerdo de París con mucho reconocimiento de lo que es los derechos humanos y del derecho ambiental internacional. Y justamente se presenta como una potencia ambiental por tener el Amazonas. En el caso de la India y de China, no nos olvidemos de que son dos potencias manufactureras. De hecho, se suele llamar a China como la fábrica del mundo. Entonces, evidentemente, reducir o hacer una transición extrema, muy rápida, de grandes niveles de reducción de contaminación, llevaría justamente a perder capacidad. Entonces, estas potencias lo que dicen es
que sí, que buscan, y de hecho lo vienen demostrando, equilibrar la transición energética, dejar de usar tantos contaminantes o tantos, sobre todo, energías fósiles y pasar a incorporar energías renovables. Pero en este sentido, la transición energética tiene que estar equilibrada con el crecimiento económico. Es decir, les importan las energías verdes, pero sin que la cuestión ambiental suponga un freno en su desarrollo. Esto viene de la mano de que muchas veces el derecho ambiental, y ya lo estuvimos viendo, se ha utilizado como un arma arrojadiza, sobre todo desde la Unión Europea y también desde Estados Unidos, pero principalmente desde la Unión Europea, para intentar frenar el desarrollo de ciertas potencias emergentes, imponer sanciones o imponer cuotas en materia de contaminación, porque son países que tienen un alto nivel de industrialización, pero que justamente no contaminan tanto, o pueden permitirse no contaminar tanto, porque están más centrados, por ejemplo, en el sector financiero o en otras áreas, y que países que se han centrado en lo manufacturero con un alto nivel de industrialización, como son la India y China, se verían afectados, se verían impedidos de continuar en esta etapa de su crecimiento económico. En ese sentido, es interesante justamente el planteo de decir, sí, nos interesa hacer un cambio en la matriz productiva, pero sin frenar nuestro desarrollo y nuestro crecimiento económico. Esto lo vemos justamente en las inversiones masivas en energías renovables. Es decir, no solo es un discurso, también hay hechos que demuestran que se están incorporando y se están dedicando a la incorporación de nuevas energías, de un cambio de transición energética. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en la expansión hacia los coches eléctricos, renovando su planta automotriz. También se mantiene una alta dependencia, y eso sí que hay que reconocerlo, al carbón o a otras energías fósiles. Pero si bien les hablo de Brasil y les hablo de India y China, después tenemos unos intereses todavía más complejos, como son los casos de Rusia y Arabia Saudita. Como ya sabemos, Rusia y Arabia Saudita y también Emiratos Árabes Unidos son los grandes exportadores principalmente de energías fósiles. Son esenciales tanto en el marco de la OPEP más, en materia de crudo o petróleo, gas y también carbón. Entonces, en ese sentido, sus intereses son mucho más alejados de una transición rápida, de una pérdida de mercado, de participación de estas energías fósiles. Más allá de la contaminación, claramente no les interesa una transición rápida o una reducción brusca del uso de los hidrocarburos. Creo que hay un micrófono encendido. Ya que justamente reducir demasiado los hidrocarburos les haría perder capacidad de mercado, gravitación, participación en los mercados globales, ya que justamente impactaría mucho en sus economías y una reducción en la dependencia energética por ser justamente los principales productores de esta área. Entonces, es difícil pensar, bueno, ¿cómo gestionarían este tema? Lo interesante es que hay medidas y se están tomando medidas para una coordinación común por parte de los BRICS, tomando todas las posiciones a la vez. Eso es lo que plantea esa suerte de flexibilidad, área de acción que tienen los BRICS. Y se da, por ejemplo, en un ámbito de coordinación común como es el BRICS más, el Energy Cooperation Framework, es el marco de trabajo en materia de cooperación energética, que justamente lo que está promoviendo, y es algo que se está dando, es una diversificación energética y mayor inversión en energías limpias. Esto se conjuga justamente con préstamos y financiación por parte del Banco de los BRICS, en donde la mayoría de los proyectos, en Egipto, en Etiopía, en varios de los proyectos financiados con dinero del Banco de los BRICS, justamente son con proyectos que tienen e incorporan perspectiva ambiental para su consecución, ejecución y especialmente para el desarrollo en materia de infraestructura, logística, etcétera. Sea cual sea el área, es verdad que sí se incorpora una perspectiva ambiental. En este sentido, otros desafíos que se suman, por ejemplo, el caso de pobreza, desigualdad, hambre y seguridad alimentaria. No es un solo desafío, pero es verdad que conjuga dinámicas comunes y vemos también diferentes ideas. ¿Sí? Algunos países hablan de inclusión social, como es el caso de la India, que muestra su liderazgo en temas de inclusión
digital. Su inclusión social, también por sus características demográficas, ha sido muy importante justamente la reducción de la desigualdad con diversos programas. Uno de ellos es el ADAR, que es el que se centra en la identidad digital, con mayor participación de la ciudadanía, incorporar dinámicas del paradigma de lo que es la gobernanza del gobierno digital y mayor participación. También por las propias dinámicas de lo que es el tamaño territorial y la densidad demográfica de un gigante como es la India. Por otro lado, tenemos el caso de Brasil o el caso de Sudáfrica, que aumentan por sus propias dinámicas y por sus propias brechas en materia de reparto de la riqueza. Especialmente lo vemos también en el caso de Sudáfrica, donde tenemos poblaciones muy paupérrimas, muy empobrecidas y con dificultad de participación. Entonces, se ve la promoción de agendas en materia ya no solo de inclusión social, sino de cohesión social por las propias dinámicas de brechas, quiebres, dinámicas ideológicas, étnicas, raciales, etcétera. Y de ahí programas también en combate del hambre, combates tanto para la pobreza como para el hambre. En materia de seguridad alimentaria vemos una potencialidad grande dentro de los BRICS. Por supuesto, al menos hablamos de desafíos globales desde los BRICS. Otra cosa es que esto se pudiera replicar directamente al resto del mundo, pero sí que es verdad que es un muy buen ejemplo y es la capacidad de que al tener dos potencias agrícolas como son Rusia en materia de trigo y Brasil en materia agropecuaria, tanto agrícola como ganadera, em, y además al tener dos gigantes con enorme densidad demográfica como son India y China, se da esa dinámica de productor-consumidor. Entonces, muchas de las cuestiones en materia de socios comerciales para cuestión como es el hambre o la seguridad alimentaria, se ve fortalecida, se ve cubierta en el marco de esa gestión del hambre a nivel regional y el uso de acuerdos de cooperación agrícola. Entonces, vemos como si esto lo pudiéramos replicar en el resto del mundo, supongamos en una cooperación sur-sur, donde los principales países productores de materias primas y especialmente productores de productos agrícolas y productos ganaderos, productores de comida, como se suele decir, evidentemente, si estos estuvieran en una buena representación con los consumidores de comida en los países que lo necesitan porque no la producen, estaríamos en otro nivel de gestión, algo que ya ha sido analizado y planteado por FAO y por organizaciones de Naciones Unidas, pero si bien no se ha dado, no se da una cooperación, una coordinación efectiva, y dentro de los BRICS se estaría representando al menos la viabilidad de estas propuestas. Ejemplos en este sentido, en materia de gestión tanto de la desigualdad como de la seguridad alimentaria, lo vemos en el nuevo Banco del Desarrollo, nuevo Banco de Desarrollo, también llamado Banco de los BRICS, y el uso de acuerdos de cooperación agrícola donde se desarrolla justamente el financiamiento de proyectos de infraestructura social y también de infraestructura sostenible, muy importante, así como también tenemos un ámbito de cooperación que es el BRICS más Agricultural Cooperation Mechanism, que es un mecanismo para la cooperación agraria y en materia de agricultura, para coordinar exportaciones, reservas energéticas y además priorizar la temática de la gestión efectiva en varios de los países miembros a la hora de mejorar las condiciones de vida de su población. Hay críticas en muchos aspectos sobre la viabilidad de esto, pero es verdad que las propuestas existen y evidentemente muestra, sin ese nivel alto de homogeneidad o de institucionalización, de que los BRICS tienen planteos y propuestas específicas. En materias de pandemia o de salud global, es algo que si bien no lo veíamos como un desafío tan grande o tan relevante hace 10 años, luego de la experiencia del 2019, evidentemente forma parte de la agenda y forma parte de las dinámicas que hay que tener en cuenta en materia de desafíos globales. Lo vemos también por parte de la OMS. Y aquí vemos diferentes propuestas. Por un lado, el caso de China, que justamente en el plano de la pandemia del COVID-19 impulsó la diplomacia de vacunas durante la pandemia con los casos de Sinovac y de Sinopharm. La India, además, no deja de ser el gran productor y de hecho con niveles de dependencia por parte de la Unión Europea o incluso por parte de Estados Unidos o de otros países, como también puede ser Australia, etcétera, y Reino Unido, es uno de los grandes productores en materia de medicamentos genéricos y vacunas, no solo dentro del bloque. Entonces,
China ha planteado una diplomacia de vacunas orientada a una diversificación y a una visión más global, no tan comercialista, podríamos decir. Y es verdad que, por otro lado, uno de los mayores productores de medicamentos genéricos del mundo forma parte del bloque, como es el caso de la India. Entonces, tienen una potencialidad en la gestión de este desafío muy alta y muy grande, y además han planteado también algunos ejemplos, algunos elementos, algunas propuestas, como es el caso de los BRICS, el Vaccine Research and Development Center, que es el Centro de Desarrollo e Investigación en materia de vacunas, creado en el 22, y justamente se plantea una plataforma de cooperación en salud, lo que implica un amplio cuestionamiento en materias de patentes, acción y participación y lobby por parte de farmacéuticas, cooperación internacional en salud, investigación y promoción de la investigación de forma conjunta, es decir, cooperación, ya no la fuga de cerebros, el robo de investigación, la ingeniería inversa, sino justamente la cooperación en materia de investigación para potenciar la resiliencia y las capacidades frente a este tipo de desafíos. La escasez del agua, todo un desafío y todo un tema. La necesidad y la importancia del agua ya analizado, ya visto por parte de la OCDE, por parte de la OMC, el impacto en porcentajes muy altos en materia de si el estrés o el déficit hídrico continúa, y no a largo plazo, estamos hablando de corto y medio plazo, estaría generando un impacto tanto en materia de comercio, como en el desarrollo de las principales actividades internacionales, de incluso modificación de matrices energéticas, cadenas de valor, cadenas de suministro, etc. Entonces, en este sentido, vemos dos escenarios distintos dentro de la gestión de la escasez del agua por parte de los BRICS. Por un lado tenemos India y Sudáfrica, que son países que presentan un estrés hídrico, un déficit hídrico crítico. Y luego vemos el caso de China, que justamente en base a su densidad, en base a su actividad productiva y en base a su altísimo nivel de industrialización en materia manufacturera, ha desarrollado una tecnología de gestión hídrica a gran escala, destacando justamente los megatrasvases de los proyectos sur-norte y la gestión de la demanda con control de extracción subterránea y la reasignación urbana e industrial en el norte, con niveles de desalinización. Lo vemos en los casos de Beijing, Tianjin y también en Hebei. Y esto se suma justamente a mecanismos de desalinización, tanto en China como también en el Golfo. Cuando digo el Golfo me refiero a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, lo cual también se conecta con ciertas dinámicas con Egipto y Etiopía. Y por supuesto, propuestas de seguridad hídrica. Los diferentes países muestran mosaicos regionales muy diversos, es verdad, pero también hay ciertas tendencias comunes. Hay un exceso hídrico en varias de las cuencas, especialmente septentrionales, frente a un estrés hídrico crónico en las zonas áridas. La gestión combinada por medio de trasvases, presas, riego eficiente y desalinización ha mostrado ejemplos eficientes de gobernanza compartida y cooperación tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que un país solo no puede gestionar la escasez del agua, o al menos no al nivel de que todos los países puedan tenerla por sus meras características o meros ejemplos de China, por ejemplo, como ejemplo exitoso, no pueden gestionar plenamente la escasez. No todos los países cuentan con el contexto y la coyuntura, pero sí es verdad que los BRICS, frente a este desafío, han planteado cooperación compartida y coordinación en materia de tecnología de gestión del agua. Esto plantea justamente otra visión, que es la visión de presentar potencias comunes, es decir, coordinarse, y si bien un país puede aportar la tecnología, otro país puede aportar, digamos, el agua, por decirlo de alguna manera, otro país puede aportar las materias primas para desarrollar esa tecnología, otro país, y en ese propio know-how y ese propio intercambio es que se ve un planteo muy eficiente, y de ahí incluso esto se ha incorporado a uno de las líneas, de los marcos de trabajo, como es el BRICS en Science and Technology Framework, que no solo se centra en el agua, pero es verdad que es uno de los temas importantes en este marco de trabajo y de cooperación.
El desafío global, bueno, tenemos ética de las nuevas tecnologías, tema muy importante, cada vez más actual, como son los casos de la inteligencia artificial, la biotecnología, el big data, muchas críticas sobre el uso de estas tecnologías y su incorporación a cadenas productivas, a cadenas de valor, e incluso el uso en diferentes áreas, como puede ser la agricultura, etcétera. Vemos posiciones contrapuestas y una colisión de intereses en perspectivas. Ambos desafíos, estos dos, es verdad que son desafíos de tensión dentro de los BRICS y que actualmente parecen bastante complejos de gestionar y de resolver de cara a la gestión de estos desafíos globales, al menos por parte de los BRICS. Es decir, no están presentando alternativas del todo eficientes para su gestión, si bien tampoco lo estaríamos viendo en otros ámbitos o en otros casos. No todos los desafíos se verían bien gestionados o al menos promisorios. China, por ejemplo, apuesta por la IA como motor de poder global, la utilización y la incorporación de la IA, lo vemos con el caso de DeepSeek y tantas otras, en su incorporación sobre todo en la producción. India lo va a buscar desde el desarrollo digital, enfocado a la inclusión social, en la inclusión digital, en la potenciación de capacidad per cápita, participación de la ciudadanía, etcétera. Es decir, potenciar su propia característica demográfica, también por sus brechas en materia salarial, de derechos, de diáspora, en distinta representación territorial, etcétera. Y en el caso de Rusia, es verdad que orienta su innovación tecnológica hacia la militarización, el uso de armamento y su uso en defensa. Esto muestra tres frentes muy diferentes, tres posiciones totalmente diferentes, y claramente esto se ve en discusiones potentes dentro del foro, donde no hay acuerdo, no hay una línea común sobre gobernanza, sobre gestión en materia de inteligencia artificial e incorporación de la misma, y sobre todo cooperación biotecnológica. Es decir, este es uno de los ejemplos de desafíos que a priori no veríamos resueltos o bien gestionados. En materia de crisis migratoria, tampoco se posee aún una política común de migración por parte del bloque para la gestión de los flujos migratorios. Es verdad que en base a sus propios principios rectores va a predominar y predomina un enfoque soberanista de soberanía nacional, donde cada país va a regular los flujos migratorios y sus políticas en materia de visas, residencia, entrada al territorio, salida, etcétera, desde su visión, en función, es decir, desde su propia política. No se va a llevar a el bloque, no se va a externalizar, eso es muy importante, no como en la Unión Europea, por ejemplo, o en otros países, incluso a mayor o menor escala, como podría ser el Mercosur, donde no se necesita, por ejemplo, un pasaporte y dinámicas específicas, em, sino que justamente cada país va a hacerlo en función de su soberanía nacional, seguridad nacional, mercado laboral y estabilidad interna. Es verdad que no es lo mismo, por ejemplo, los trabajadores temporarios o trabajadores con cierto permiso que pudiera recibir China que los que puede recibir Sudáfrica. Sus dinámicas pueden ser diferentes, las necesidades de mano de obra pueden ser diferentes o de tantas otras dinámicas. Si bien justamente discursivamente han dado expresiones de rechazar las imposiciones, las normativas, las regulaciones o varios de los requisitos que han sido complejos y de impedimento en materia de refugiados, asilo y también migración, en el formato occidental sobre migración y refugio, es verdad que sigue basándose en el principio de no injerencia. Cada país lo regula y lo gestiona de manera individual, si bien es verdad y es poco probable esa externalización de los controles migratorios. No vamos a tener una frontera común, no, a priori eso no va a estar pasando, lo cual no es óbice para que se estén planteando algunos programas laborales bilaterales en el marco de la cooperación sur-sur. Porque hablar de cooperación sur-sur y potenciarla, pero por otro lado ser países cerrados en materia inmigratoria o migratoria, resulta complejo. De ahí que se estén hablando de programas laborales bilaterales, algo que ya está pasando, ya se está dando, dejar de necesitar visa, lo estamos viendo con socios de Brasil para China, por ejemplo, o lo estamos viendo con otros países. Eh, Justamente acuerdos de residencia, gestión de las causas en lugar de los efectos. Aquí hay algo que es muy importante. Si bien no vemos una política común migratoria, sí que se ha planteado una cosa que a priori no se ha hecho por parte de otros países, que es pensar y orientar
el financiamiento, las actividades en materia inmigratoria, en vez de atender a la persona que emigra, sí que viene a otro país, que inmigra, los flujos migratorios, atender a las causas. Es decir, si por ejemplo de repente se da una situación de quiebre en un país, supongamos Turquía, y Turquía empieza a inmigrar de manera potente, tanto a Europa, pero por ejemplo también podría ser hacia el Golfo Pérsico o hacia, sí, Arabia Saudita, Emiratos, etcétera. Lo que se podría dar dentro de los BRICS es cómo ayudamos a Turquía para que no vengan tantos inmigrantes, no tengan que inmigrar. Cómo le ayudamos financieramente, cómo generamos acuerdos para potenciar su industria o para aumentar sus niveles de empleo. En vez de muros, en vez de cárceles, en vez de criminalización de la inmigración, justamente una propuesta donde, bueno, ayudemos al país para que la gente no tenga que inmigrar. No es nuevo en sí el enfoque, pero sí que es verdad que no se suele implementar, que se ha usado muy poco y que normalmente se va directamente a los efectos y no a las causas, lo cual nunca termina de cambiar la problemática como desafío. Eso justamente plantearía proyectos de desarrollo que reduzcan la inmigración tanto dentro de los miembros como de los aliados. Estaríamos hablando sobre todo la región de África y la región de Latinoamérica. Por último, los dos últimos que nos quedan es la desinformación en el control perdón, desinformación y control de la información. No son lo mismo. Tenemos dos grandes visiones. Por un lado, la de China y Rusia, que van a, como en parte ya se sabe y en parte se critica, van a entender el desafío de la desinformación hacia que se trata de una amenaza externa, una amenaza occidental, lo que justificaría justamente la implementación de políticas de control interno, control de redes sociales, control del acceso a Internet, grado mayor y menor de censura. Entonces, la posición evidentemente se orienta justamente hacia el control, mientras que también vemos el impacto de este desafío en Brasil, en Sudáfrica, especialmente en desinformación hacia el área electoral, impactando en elecciones, sufragio, campañas electorales, etcétera. Justamente este impacto en materia de los distintos países es que lleva a la implementación de lo que se llama BRICS Media Forum, que es un espacio común, una cumbre común, un foro de actividad orientado justamente hacia la cuestión tanto de prensa como de la información y la comunicación. ¿Hacia dónde se orienta esto? Es verdad que no podemos decir que sea la solución, para nada, pero sí que es verdad que han planteado una suerte de diversificación de la información donde dentro de los BRICS Media Forum se habla de coordinar narrativas alternativas al dominio mediático occidental. Es decir, si buena parte de la prensa, por ejemplo, en el plano occidentalocéntrico, estadounidense, europea, tiene o ha marcado en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China un tinte, una línea orientada en contra a a la cuestión china, aquí empezaríamos a tener medios que incorporaran narrativas opuestas. Esta dinámica de pluralidad de narrativas, pluralidad de espacios para todas las voces, no soluciona el problema, pero sí que es verdad que puede plantear o al menos deslegitimar una narrativa única. Entonces, el control como contralor en eficacia sobre el derecho humano del acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión, se verían al menos potenciados o un poco más fortalecidos frente a estas dinámicas. También en no solo la pluralidad de perspectivas, sino la pluralidad de fuentes, el poder chequear la información. ¿Pasó tal cosa en Rusia? ¿Pasó o no pasó? ¿Hacia dónde podemos ver? ¿Qué características tiene? Esto podría incorporar incluso dinámicas para periodistas, etcétera, y fortalecer capacidades. Por último, los conflictos armados y las guerras, nada nuevo, los tenemos ahora, los estamos viviendo. Es un tema complejo y es verdad que es un gran punto de tensión dentro del bloque. Las visiones y las posturas son totalmente diferentes, ya que vemos que se centra en principios de soberanía y de no injerencia, por ende China no le va a decir a Rusia que no haga algo o Rusia no le va a decir a Brasil que no lo haga a priori, y tampoco va a haber
es necesario que haya un consenso unánime. Es verdad que, por ejemplo, muchos países de los BRICS en esa búsqueda de equilibrio se han puesto y han reconocido el Estado de Palestina, o tenemos otras situaciones, pero también tenemos, por ejemplo, la situación de el conflicto con Ucrania, ¿no? Rusia y Ucrania, que tampoco todos los países de los BRICS están del todo de acuerdo. Entonces, en esas propias dinámicas, no hay una obligación a que haya ni un rechazo directo ni un apoyo directo por ser parte, algo que no lo veíamos en otras organizaciones, donde era imperioso estar todos en el mismo barco, por decirlo de alguna manera, y esto justamente muestra diferentes posturas. Rusia tiene una posición bastante belicista frente a Brasil y Sudáfrica, que se inclinan en posiciones intermedias con incorporación de mediación, de diplomacia preventiva, y China e India que justamente buscan cierto consenso y estabilidad, especialmente en sus zonas de conflicto. Lo vemos en el caso especialmente de África, donde el conflicto no es bueno para el comercio, no es bueno para el negocio, no sirven las guerras civiles, entonces tratar de generar consenso, estabilidad, en vez de desestabilización. A ver, una postura diferente, al menos desde el imperialismo estadounidense, que a nivel histórico utilizó otros mecanismos justamente para su participación dentro de otras economías y países. En este sentido, sí presenta justamente el bloque de forma conjunta una conformidad de generar un contrapeso en el poder global. Entonces, si bien no todos tienen la misma posición sobre los conflictos o el uso de la fuerza, sí es verdad que plantean posiciones opuestas frente a dinámicas de los estados. Que ya están del poder global occidental, como es las sanciones unilaterales, el uso de sanciones, las medidas de ultimátum o de amenaza, entre otras, que al menos especialmente por parte de China y también Sudáfrica y Brasil, veríamos como una suerte de bloque de atemperar o de disminuir, lo cual llevaría a mayor posibilidad de espacios o lugares para la paz y justamente para el diálogo, y disminuir las controversias directas o de choque en una tensión, en una escalada de tensión que estamos viendo actualmente de manera muy profunda. En este sentido, me parece que es importante, estos son los desafíos que les quería traer, son los principales desafíos globales del mundo, y es verdad que los BRICS tienen su propia línea de acción, sus propios mecanismos. ¿Los gestionan todos? No. ¿Los resuelven? Tampoco, pero sí es verdad que plantean alguna posición innovadora, algunas alternativas en cómo afrontarlo o en cómo gestionarlo, y evidentemente frente a la perspectiva de que parecen irresolubles o que a priori no se pueden atemperar o gestionar, es verdad que vemos ciertas ventajas. En materia de alianzas externas, lo vamos a continuar en la próxima clase, especialmente considerando el tiempo. Me interesa que tengan en cuenta de que no hay una única vía y un único camino de alianzas dentro de los BRICS, y esto claramente se coordina y se combina con la acción de los desafíos. Los desafíos globales no impactan solo a los BRICS, y si hubiera hambre en el resto del mundo y dentro de los BRICS no lo hubiera, tampoco supone una solución real, supone un privilegio, supone un ámbito, una esfera, como puede pasar o ha pasado, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea. Hay flagelos que no impactan a la Unión y que impactan a sus vecinos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es verdad que una de las líneas de acción, esa creación y potenciación y promoción de la cooperación sur-sur, es que los BRICS han generado y se vienen dando una ampliación de socios, aliados, países cercanos, vinculados, incluso países que se quieren incorporar. De hecho, hoy hablar de BRICS más incluye esa realidad de haber incorporado países en el 23 que se incorporaron en el 24, y en ese sentido es algo que parece venir al alza. De ahí que justamente tenemos distintos niveles de alianza en diferente escala o diferente profundidad, como son las alianzas con bloques, las redes de financiamiento alternativas. Aquí estamos haciendo una separación, al alejarnos de las IFI, las instituciones financieras internacionales, proyectos de infraestructura y comercio, alianzas técnico-científicas, cooperación sur-sur. Lo voy a desarrollar más en las próximas clases, pero sí que es verdad que es importante entender esto también como parte de la gestión, coordinación y toma de decisiones y medidas de cara a los desafíos globales. En ese sentido, es verdad que se plantean como un ámbito promisorio,
con alto nivel de capacidad. Y es verdad también que vamos a ver cómo se van generando zonas de influencia, zonas de participación, como los distintos casos de cooperación sur-sur, lo vamos a ver con mayor profundidad y ejemplos, pero por ejemplo, la participación y el lugar y el nivel de estabilidad por su propio interés. Aquí nadie es solamente bueno, todos los países tienen sus intereses, sus agendas y eh, sus sus políticas exteriores y sus proyecciones al exterior. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de China y África, el caso de India y África, el caso de Brasil y Latinoamérica, distintas dinámicas, incluso el caso del norte de África con el Golfo y especialmente Emiratos Árabes Unidos. Es decir, las dinámicas que ya lo estuvimos analizando con el comercio, especialmente el comercio interno y el comercio queda intermedio, no el externo del todo, sino el comercio con asociados, aliados, países cercanos en distinta categoría, justamente van a mostrar ese nivel de cooperación y la creación o posible creación de una imagen más real o más eficiente, multipolar, de lo que se llama el sur global. Otros autores igual hablan de sures globales. Como siempre, les dejo una bibliografía para quien quiera profundizar. Es un tema muy grande, con muchas aristas y muchas dinámicas. Vamos a seguir en las próximas clases y próximos seminarios abordando los BRICS desde diferentes perspectivas. Es como un diamante, muchas caras, muchas facetas, muchas partes del prisma. Entonces, no nos vamos a quedar solo con esto. Les invito, por supuesto, a revisar las clases anteriores y les dejo una bibliografía complementaria para profundizar, ampliar a quien tenga mayor interés. Es un tema muy importante, muy actual y muy contemporáneo, y de ahí la relevancia también de poder ampliar e incorporarlo en nuestros análisis. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Paulina, tú dirás si tenemos algún comentario, alguna pregunta o algún aspecto a atender. Muchísimas gracias, Gonzalo. Sí, tenemos a Asuntum que levantó la manita. Asuntum, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono.